Todavía no entra nadie, ¿verdad? Sí, Sí, ya tenemos tenemos 46 asistentes. Ah, ok. ah, 47 No, ahora. no, bien. Sí, Hola, nada ¿cómo más. están? Hola, ¿cómo estás, Fran, ¿cómo Francesca? estás? Bien, ¿ustedes? También muy bien, muy entusiasmados y sigue entrando gente. Vamos Sí, a, sí, sí, vamos a esperar nada más a las 5:05 para arrancar. súper. Bueno, pues también saludo a mis colegas y sé que Ale es quien lo va a hacer, entonces cualquier cosa estoy aquí de apoyo. Gracias, hola Fran. Listo, pues empezamos. Veo una muy nutrida participación. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Rosa María Gardea y soy la directora de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Nosotros representamos en México a EFI Awards y por ende esta iniciativa de EFI College que es para nosotros súper importante. Un poco de contexto, la Alianza para el Valor Estratégico de las Marcas, antes conocida como Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, pues es una asociación que engloba a todos los jugadores de la cadena de valor en la comunicación dirigida para impulsar a las marcas. Entonces, en ese sentido, pues es que tenemos un acercamiento muy interesante con UNICEF. ¿Por qué? Porque parte de nuestro propósito, como uno de nuestros importantes motores en el propósito es buscar el impacto positivo en todas nuestras acciones. Y en ese sentido, pues ya tenemos una alianza muy fuerte ya desde hace varios años con UNICEF, donde trabajamos pues en diversas iniciativas, pero particularmente en esta alianza para eliminar los estereotipos pues que pueden ser negativos o perjudiciales para las niñeces y las juventudes. Entonces, siendo nosotros parte fundamental de la comunicación y de generar esta narrativa, pues es que buscamos apoyar esta iniciativa que maneja UNICEF. Entonces, nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Realmente es un grupo muy grande, qué bueno. Como saben, aquí vamos a revisar el brief de este año para EFI College. Me acompaña Francesca Romita, que es oficial de responsabilidad social corporativa en UNICEF México. También está con nosotros Alejandra Rivera Ríos, oficial de comunicación de UNICEF México, quien va a liderar la presentación esta tarde. Y por último también está Marco Antonio Hernández, oficial de comunicación de UNICEF México. Entonces, les doy la bienvenida. No quiero quitar más tiempo para irnos a lo importante y invito a Alejandra que nos hable
de esta iniciativa. Sabemos que ya todos tienen el brief, seguramente ya todos lo revisaron, pero vamos a contextualizar. Les pido que vayan anotando sus dudas y una vez que termine su presentación, Alejandra, bueno, damos pie a cualquier duda o comentario que pueda haber de su parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Es un gusto escuchar ideas frescas y nuevas de los jóvenes que apenas están en universidad y hacer esta alianza con AVE, que esperamos que sea la primera de muchas, como ya comentaste, Rosa. Y pues sin más, me voy a arrancar a explicarles un poco más acerca de qué es UNICEF, qué hacemos, cuál es nuestro campo de acción, porque es muy importante que ustedes conozcan y entiendan bien en su totalidad qué es UNICEF para poder desarrollar un concepto creativo que funcione para la campaña que les vamos a pedir desarrollar a partir de este brief. Y por eso voy a comenzar con una pregunta. A ver, quiero que todos, siendo muy honestos, me contesten en el chat. ¿Cuántos de ustedes conocían UNICEF antes de recibir este brief? Espero que al menos tuvieran una noción o que les sonara el nombre. Pero les voy a decir que, para empezar, mucha gente piensa que somos la UNICEF, pero no, en realidad somos el UNICEF porque somos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y como tal, UNICEF se guía por lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es importante porque esta convención la suscribieron como un compromiso histórico la mayoría de los dirigentes de 190 países a nivel mundial y se convirtió en un acuerdo histórico para promover los derechos humanos, en este caso especificados a los de la niñez en casi todo el mundo. Y desde ahí empezamos nuestras operaciones. En México estamos desde 1954 y tenemos tres grandes áreas de operación. Una es la que nosotros conocemos como programas, la otra es comunicación y la otra es alianzas y recaudación de fondos, tanto con empresas, el sector privado, filantropía, como con individuos. Ahora, les voy a explicar un poquito más a qué me refiero con programas. Estos se subdividen en ejes de acción en cuanto a áreas temáticas en las que UNICEF utiliza los fondos y todos sus recursos de comunicación e incidencia política, por ejemplo, para mejorar el bienestar de todas las niñas, niños y adolescentes en todos los países en los que estamos presentes. La primera de nuestras áreas es la política social. Por ejemplo, estoy segura de que casi todos ustedes han visto el etiquetado que hay de sellos en alimentos que son procesados aquí en México, que están marcados por tener exceso de sodio, de azúcar o de grasas saturadas. Pues esa fue una de las políticas sociales que impulsó UNICEF México para que se promulgara esta ley y así ayudar a proteger la salud de las niñas y niños. A eso me refiero con que hacemos política social. También tenemos otras áreas temáticas como salud y nutrición, que va desde el fomento de la lactancia materna hasta la promoción de hábitos saludables y de consultas médicas para las poblaciones más vulnerables. También tenemos el área de educación y aprendizaje, que va desde la primera infancia hasta los 18 años. Tenemos el área de protección, que ayuda a prevenir el abuso, el maltrato y la violencia infantil. Y también protege a los niños y niñas que están en situación de movilidad. Y además, por si fuera poco, también hacemos difusión de guía para padres, madres y cuidadores, por ejemplo, a través de modelos de crianza respetuosa. También tenemos un área que se enfoca solamente en la adolescencia para fomentar la participación juvenil en temas de desarrollo sustentable y también desde ahí apoyamos temas como la salud mental o la salud menstrual. También tenemos un área específica para emergencias, como cuando sucedió el huracán Otis el año pasado, para movilizarnos junto a las autoridades para ayudar a la infancia y a sus familias cuando se encuentran en una situación vulnerable como esta. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque, como pueden ver, nuestros ejes de acción son muy amplios, pero al final de cuentas todo se resume en la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Por eso es que ese es el tema central de la campaña del brief que les vamos a pedir desarrollar. Y yo sé que es mucha información, pero me estoy deteniendo a explicarles estas áreas de operación de UNICEF
porque es muy importante que al recibir este brief entiendan que nosotros no somos una ONG, una fundación o una asociación civil, sino que somos parte de las Naciones Unidas. Y como tal, tenemos una responsabilidad muy grande, porque hay que ser muy cuidadosos con toda la comunicación que generamos para respetar el mandato de la Carta de las Naciones Unidas. Y esto incluye, obviamente, proteger mucho nuestra reputación, porque tenemos alianzas con diferentes sectores, como el gobierno, que nos permite incidir en políticas públicas en todos los países en los que estamos presentes, con el sector privado, con los medios, con la cultura y también con la sociedad civil, porque como les mencioné al principio, también hacemos recaudación a través de las donaciones que recibimos de los individuos. Entonces, todo esto se traduce en que cuando desarrollamos una idea creativa para una campaña, tenemos siempre primero que pensar en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en velar que su dignidad e integridad sean respetados y que una campaña que nosotros desarrollemos no solamente tiene que ayudar al posicionamiento de marca y a la recaudación de fondos, sino que tiene que estar alineada con nuestro principios básicos y éticos de proteger estos derechos antes que nada, ¿no? Ahora sí, nos vamos un poco más concreto a la explicación del brief y, ay, se me fue. Por favor, Yolanda, ¿puedes, sí, compartir la presentación? A la siguiente, por favor. Bueno, ya pasamos esa parte. Ajá. ¿Y por qué les estamos pidiendo realizar esta campaña? Si quieres, podemos irnos hasta la siguiente. Sí, esa. Muchas gracias. Una anterior, esa está perfecto. A ver, ¿por qué surgió la idea de desarrollar esta campaña con temática de Día de Muertos? Porque cada año en UNICEF nosotros realizamos un estudio de percepción de la marca UNICEF como tal. Y de acuerdo a los resultados del año pasado, nos dimos cuenta que la mayoría de los encuestados no relacionaban de manera inmediata ni espontánea a UNICEF con la infancia, ni con proyectos en México, sino que la mayoría ubicaba a UNICEF como una organización que trabaja a nivel internacional en temas como migración o ayuda a refugiados y en general el desarrollo internacional, pero no identificaban que también operamos muchos proyectos en México en las áreas que les acabo de mencionar para también ayudar a las niñas y niños en nuestro propio país. Y por eso es que como respuesta a estos datos, estamos desarrollando una nueva estrategia a nivel de país para acercarnos a la audiencia concretamente en México. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ok, este es nuestro target principal. Ustedes ya tienen el brief. Básicamente son familias de nivel socioeconómico a partir de ese más, de usualmente más de 30 años, que tienen hijos pequeños, que viven en las principales ciudades de la República y que están interesados en temas que tienen que ver con sus hijos, como las actividades culturales y artísticas, pero también con educación, con crianza respetuosa, justamente para ayudar a la educación de sus hijos, ¿no? Y la parte importante también es que ellos no conocen a una UNICEF o la han escuchado mencionar, pero no saben exactamente de qué se trata, pero sí les interesan las causas sociales, entre ellas, pues ayudar a la niñez al tener hijos pequeños y que también celebran días típicos en México como el Día de Muertos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué esperamos lograr con esta campaña? El objetivo principal es desarrollar una propuesta creativa con temática de Día de Muertos que logre conectar con la audiencia mexicana para explicarles cuál es la misión principal UNICEF, que es proteger los derechos de la infancia, para que UNICEF esté dentro de su top of mind como una organización cercana a la que es importante apoyar porque trabaja por y para la infancia en México y no solamente en otros países. Ahora, dentro de los objetivos está el desarrollar, como les decía, esta campaña,
enfocada en la temática de Día de Muertos y lo más importante es dar a conocer la labor de UNICEF en México para en consecuencia atraer a más donantes individuales. Ojo, aquí estoy hablando mucho de donantes individuales y no tanto de empresas o filantropía, porque eso es otro segmento, ¿no? Y también la parte importante de los objetivos es integrar a UNICEF dentro de la cultura mexicana para que no se vea como algo externo o lejano que solamente opera en otros países, pero no aquí. Si quieres, la siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a mandatorios, aquí lo más importante es que esta campaña tiene que ayudarnos no solamente al posicionamiento de marca, sino también a la recaudación de fondos. Ahí dentro del brief les puse dos links. Uno es a un ejemplo de una campaña reciente de nutrición que se llama Come como Campeón y el otro es a nuestro sitio dedicado a recolección de fondos individuales para emergencias. Esto para que se den una idea de cuál es el tipo de comunicación que desarrollamos. Y también otro de los mandatorios que les puse aquí y que viene ligado a que lo que les expliqué sobre la dignidad es que hay que tener mucho cuidado con hacer una asociación literal entre niñez y muerte y también en siempre tener muy en claro el proteger la dignidad de las niñas y niños como sea que ustedes lo representen dentro de su concepto creativo. Esto es uno de los mandatorios porque pues somos un organismo muy institucional como parte de Naciones Unidas y justamente ese es el gran reto de este brief, hacer una campaña de Naciones Unidas donde puedan ustedes mostrarnos una propuesta creativa, que sea emotiva e inspiradora, pero al mismo tiempo capaz de respetar la seriedad de nuestra misión como UNICEF. ¿No? Es decir, proteger siempre la dignidad de las niñas y niños y evitar temas muy sensibles como hablar directamente de, no sé, número de muertes infantiles al año en México, porque es un tema muy sensible que podría malinterpretarse, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, aquí no se los puse como tal en el brief, pero lo que nosotros estamos esperando de esto no es que realicen una campaña en algún medio en específico, por ejemplo, en medios digitales, sino lo que más nos interesa ver es cómo resuelven esta problemática del concepto creativo. Y para eso, pues les vamos a poner como mandatorio que nos expliquen muy bien su concepto y su racional. ¿Por qué creen ustedes que funcionaría? Y traten de pensar en una idea que sea realizable, que sea producible, que realmente pudiera llevarse a la práctica. Y también consideren que esto incluye la parte financiera, ¿no? Entonces también les vamos a pedir que hagan un presupuesto aproximado de cuánto costaría su campaña. Y por aquí les voy a acotar que nosotros en UNICEF nunca hacemos pauta mediática, por ejemplo, nunca pagamos en notas por medios, ¿no? Toda la comunicación que se hace es orgánica. Cuando llegamos a hacer pauta, solamente es para recaudación individual en ciertos momentos, por ejemplo, cuando hay una emergencia. Pero ya que no hacemos pauta en medios como tal, esta campaña deben pensar que se mueva de manera orgánica, ¿no? Que lo que desarrollen de propuesta en medios, ya sea en BTL, ATL, en social media, en lo que se les ocurra, tiene que ser suficientemente fuerte la idea como para que se mueva sin hacer notas pagadas, por ejemplo, ¿no? Y también dentro de los entregables les vamos a pedir que desarrollen un logo. Aquí sí viene la acotación de que usen los colores institucionales. Nuestro color base es el cian de tono UNICEF, pero hay otros colores complementarios como el amarillo, el naranja, el magenta, que también pueden usar. Y es importante que el logo como tal de UNICEF, con nuestro símbolo, y el recuadro,
pues, nuestro eslogan principal, que es para cada infancia, eso no se puede alterar, pero sí pueden jugar con proponer un nuevo logo visual que sea solo para esta campaña. Em, Bueno, espero que me haya explicado bien en esta parte y si no, me ponen las preguntas ahí en el chat. Y bueno, dentro de los entregables, también les vamos a pedir ejemplos de cómo se verían sus ejecuciones, que desarrollen dentro de su campaña una estrategia de medios y que nos pongan, ay, por ejemplo, no sé, vamos a hacer unos prints, ¿no? Vamos a hacer unos prints y queremos que salgan en estos medios. Pónganos el ejemplo de cómo sería, ¿no? De toda esta estrategia de medios. Y para el presupuesto no tienen que complicarse tanto en que sea exactamente el costo real. Con que hagan un flowchart sencillo de costos aproximados es suficiente. Lo más importante para nosotros es la idea y ver cómo esa idea que ustedes generen podría generar conversación acerca de esta nueva estrategia de UNICEF de acercarse a la audiencia mexicana para que nos repliquen los medios. Creo que ya es todo. Muchas gracias. Ahora sí, si les parece, Ahora pues sí. empezamos con preguntas. Hola, Rosal. Oye, ¿crees que pueda yo también dar un comentario? Lo que acaba de mencionar Alejandra es como bien importante, pero me gustaría dar unos ejemplos, porque Claro, yo sé que ahorita que quizá los colegas que están en la llamada han de haber escuchado como el mandato de UNICEF y han de haber dicho, ajá, ajá, sí, pero ¿qué es? ¿No? O sea, Alejandra lo explicó muy bien, pero ¿de qué se trata? Cómo es, etcétera. Entonces, voy a empezar a robar algunos minutitos. También de completando, me llamó mucho la atención lo que dijo Alejandra y explicó las áreas de acción que tiene UNICEF. Sin ánimo de ser repetitivo ni tampoco muy exhaustivo, voy a comentar que se pueden englobar en nutrición, educación, salud, protección a la infancia. ¿Esto qué significa protegerla? Bueno, se vuelve especialmente interesante cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes en condición de movilidad humana a lo largo de México. ¿Qué es la movilidad humana? Pueden ser grandes cantidades de personas moviéndose a partir de desplazamiento climático, que ya es muy complicado vivir en algunas zonas y se están moviendo para otras, y eso es un problema que está ocurriendo ahorita. Esos son desplazados climáticos. Otros pueden ser em, personas que huyen de contextos de violencia, y eso es la migración más, digamos, como la podemos entender, ¿no? Eh, Otras pueden ser simplemente que están buscando un lugar mejor y están migrando a lo largo de México. Entonces, UNICEF México no solamente se encarga de niños mexicanos, sino de todas las infancias que están pasando en nuestro país. Y esto en México hay muchísimas infancias de muchas nacionalidades que están ocurriendo. Por ejemplo, de Latinoamérica tenemos a todos los países del sur que pasan, buscan llegar a Estados Unidos, ¿no? Hasta llegar o no a la frontera, pero ahí no solamente hay de América Latina, sino de Asia, de África y de nacionalidades que uno diría, wow. Pero bueno, ya para terminar, también hay protección social, que es más o menos lo que platicó Alejandra acerca del etiquetado, ¿no? Campañas que tienen que ver con y directamente hacer política pública a favor de la infancia o revisar el presupuesto que se destina, el presupuesto que hace la federación, que es el país, revisarlo y ver cuánto se destina cada año a proyectos que tienen que ver con personas de 0 a 18 años o incluso programas que atañen a las mamás y a la lactancia materna. Entonces, así se engloba el área programática, pero está faltando una vida importante. UNICEF, ya lo mencionó Alejandra, que es un fondo, pero inició básicamente a partir de emergencias en el periodo de guerras. Entonces, quizá ustedes han visto a jóvenes muy entusiastas, eso sí, que llevan un chalequito y se los encuentra uno en los espacios públicos o
anuncios en redes sociales y uno ve más que nada algunas veces movilización de recursos a partir de una emergencia, ¿no? A partir de emergencias que pueden ocurrir en todo el mundo, porque somos una organización global, en Siria, en Ucrania, en inundaciones, pero también en nuestro país, ¿no? Apenas la más reciente fue lamentablemente la que ocurrió a partir del huracán del Paso de Otis, ¿no? Entonces, eso es como para también redondearlo. Seguimos aún en nuestro ADN de UNICEF atendiendo emergencias, ¿no? Ahorita que mencionaba también Alejandra nuestro trabajo con medios y con gobiernos, eso justamente nos lleva a tener un uso muy cuidadoso del lenguaje, ¿no? A ver qué palabra dice tal cosa y no está sujeta a malinterpretarse. Y ahí ya voy a entrar un poco a lo del mandato de UNICEF. Por ejemplo, yo cuando entré a UNICEF y estaba empapándome de todo este lenguaje de derechos o una visión de derechos, yo soy fotógrafo, entonces estaba empapándome en cómo poder documentar de manera digna a las infancias. Me encontré con algunos ejemplos que les voy a platicar. En primera fue del lenguaje. Eh, Referirnos a niñas, niños y adolescentes por su nombre y lo que acaban y por lo que son, justo lo acabo de explicar. Mucha gente eh, y incluso periodistas muy connotados o gente que también uno respeta mucho, podría tener la costumbre de decir los pequeñitos, ¿no? O los pequeños, o frases eh, como de sí, el futuro está en los niños, el futuro es de los niños. Y ya cuando le das una segunda visión, te das cuenta de que no, el futuro sí son los niños, pero no solamente, el presente es de los niños y no hay que esperar. Los niños son el presente, ¿no? Y cuando le mencionas de este modo, dices, ah, sí, cierto, no hay que estar esperando el futuro, hay que actuar desde ahora, ¿no? ¿Cómo sea de ese tipo? También unas colegas de otra área de protección me dijeron, tú que estás en contacto con periodistas, ¿por qué no les dices a tus colegas que por qué no llamarlos como son? No son personitas, porque esa cuestión mental, digamos, de llamarlos siempre, y ya me hacía el ejemplo, menores, cuando alguien decía menores de edad, me decía, la verdad es que no son menores, no son chiquitines, no son chiquitinas, son personas sujetas de derechos. Eso es interesantísimo dentro del ADN de UNICEF. Y no los consideramos como personitas o entidades chiquititas, por más gracioso que esto pueda sonar, porque efectivamente, de un niño pequeño hasta alguien de 17 años, un bebé es una persona sujeta de derechos y habría que también nombrarla de ese modo, ¿no? Y lo que no existe, cuando lo nombras, pues ya existe. Y si lo nombras correctamente, es como una restitución muy interesante, ¿no? A eso me refiero con el mandato de UNICEF y el tratamiento. Ahora bien, yo en algunos contactos con agencias que he tenido, una vez me pidieron algunas fotografías para hacer un arte y una campaña eh, para redes sociales y mandé algunas fotografías de el Banco de Fotografías en México, ¿no? Y la agencia hizo el tratamiento de la foto, me la regresó con un arte muy bonito, muy acabado, etcétera. Y me di cuenta que habían hecho un blanqueamiento de la piel del niño e incluso de sus dientes. Como que, digamos, dijeron, no, para los estándares de la agencia, vamos a meter algo de edición. Entonces, les platiqué con ellos y les dije, bueno, el arte está muy bien, pero algo que me gustaría decirles es que este blanqueamiento que hicieron a la piel del niño, a sus dientes, pues es como parte de mostrar algo que no es, ¿no? Y UNICEF muestra algo que es una realidad pura y dura, que tampoco el niño estaba representado de una manera que ofendiera su dignidad, eh, pero este como mm, misleading, como forma de muchas veces de que el marketing puro y duro me hizo un guiño como de vamos a meter un blanqueamiento por aquí, ¿no? Entonces platiqué con ellos, les hizo totalmente sentido y me dijeron, tienes toda la razón, vamos a mostrar las cosas como son. Con esta misma agencia, en otra campaña, me mandó una propuesta de una imagen
pues muy dura, ¿no? Un niño en una situación de vulnerabilidad que era fuerte y me dijo, bueno, mira, es que yo considero que si es para movilizar a la gente que le toca el corazón, esto le va a tocar el corazón. Y le dije, sí, sí le va a tocar el corazón, pero el niño ya está retratado con una forma que estamos vulnerando su dignidad. O sea, te entiendo, funcionaría esto. Sería quizá lo que rompa Internet en la semana, pero no puedo también atentar en contra de la dignidad de este niño. Entonces, vamos a encontrar un punto medio. La misma agencia me dijo, tienes toda la razón, vamos a encontrar un punto medio, ¿no? Entonces, sí, esto es como, estos ejemplos que estoy diciendo también del lenguaje, pero también de la representación de niños, que siempre es posible encontrar un punto medio, me parece como interesantísima, ¿no? Por un lado, eh, no dar una imagen que no es, si un niño es de piel morena, así aparece, pero si también queremos apelar a lo emocional, que eso siempre se agradece en todas las campañas, eh, no exagerar tanto, de modo que la dignidad del niño se vea afectada, ¿no? Esos son algunos, como comentarios que quería hacer a lo que dijo Alejandra, que estuvo increíble y muy congruente. Eh, y bueno, estoy muy emocionado porque cuando ella lanzó la pregunta, la primera pregunta con que abrió eh, la presentación, yo estuve aquí checando y hubo muchos ¿quién lo conoce? Yo. Le había escuchado y le había escuchado y le había escuchado. Hubo desde el yo hasta yo ya sabía, pero que tiene algo que ver con los niños, ¿no? Entonces esto me estuvo llenando de mucho entusiasmo. Entonces, ahora sí, Rosa María, creo que después de esto, queda algo más o menos ya más redondeado acerca de qué es el mandato de UNICEF, ¿no? Veo que siguen poniendo preguntitas y creo que va a haber espacio para responderlas todas. Entonces, aquí le dejo. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Yo le doy pie a Astrid Sánchez. Ella es, digamos, la stakeholder justamente de Ethic College en AVE. Entonces te pido, Astrid, si nos puedes ir compartiendo las dudas de las personas en la medida que fueron planteándolas. Sí, claro. Alec Rivera quiere contestar la pregunta de, no nos quedó del todo claro lo del logo. ¿Es mandatorio o es opcional? Sí, le iba a poner typing, escribir, pero me equivoqué. El logo, bueno, que creen un logo para esta campaña sí sería mandatorio dentro de los entregables. Lo que les estaba explicando es que el logo como tal institucional de UNICEF, que es en azul y que tiene nuestro logo y el para cada infancia, ese no se puede alterar, pero lo que queremos es que ustedes propongan otro logo que puede ser solamente visual, ¿no? Un logotipo, una ilustración, algún diseño para esta campaña. Gracias, Ale. Siguiente pregunta. Todos relacionamos el Día de Muertos a los Catrines, pero no sé si esta imagen pueda considerarse como una asociación a la muerte. Así que, ¿qué elementos del Día de Muertos se pueden utilizar para realizar la campaña? Bueno, aquí sí entiendo la parte de Catrines y que pues se puede entender como asociación directa a la muerte, pero definitivamente eso es parte del Día de Muertos, ¿no? Es parte de la identidad mexicana. Entonces, en este tipo de figuras o ilustraciones realmente no hay problema. A lo que les decía que tuvieran cuidado con la asociación directa a la muerte sería, por ejemplo, utilizar imágenes sensibles de niñas o niños que ustedes saquen de stock, por ejemplo, en donde se vean a punto de morir, niños, no sé, de estas típicas imágenes de chicos muy desnutridos, en condiciones muy desfavorables. Ahí es donde se empieza a cruzar la línea de respetar la dignidad, ¿no? De la infancia o de la adolescencia. Entonces, más bien es tener mucho cuidado con ese tipo de imágenes o con mostrar cifras, no sé, de muerte infantil en México o este tipo de cosas, pero utilizar elementos del Día de Muertos como las catrinas, como todo lo que vemos en los mercados, las figuras tradicionales en México, con eso no hay problema. Gracias, Ale.
Determinar el target es muy abierto. Se puede delimitar aún más de tal forma para encontrar una estrategia más efectiva. Sí, sí es posible, si tienen la propuesta, ¿por qué no? Yo ahí como sugerencia me iría quizá por regiones, ¿no? A lo mejor piensan, ay, vamos a lanzar esta campaña solamente en Ciudad de México o solamente de 30 a 40 años, no sé. Si lo quieren delimitar un poco más así, es posible. Solamente especifíquenlo bien en su estrategia. Díganos cómo y por qué. Ok. No han mencionado a niños y niñas con discapacidad. ¿Cómo los apoya UNICEF? Mm, A ver, eso pues más bien entra de nuestra área muy grande de protección social, como explicaba Toño, Sí, más a la Ajá, sí. si quieres yo puedo ayudarlos ahí. UNICEF no es que tenga un grupo de beneficiarios en específico, sino literalmente el mandato es todos los niños. Como le mencioné ahorita, como le mencioné anteriormente, no solamente los mexicanos en México ayudamos, entonces no es de que tengamos como separados ciertas poblaciones de beneficiarios, no trabajamos con gobiernos, por ejemplo, prototipando proyectos para más adelante decir, este proyecto eh, te damos asistencia técnica, quiere decir que nuestros especialistas van a trabajar contigo en la planeación, en la implementación, en la interpretación de resultados y cómo poder mejorarlo a lo largo de los años. Entonces, es necesario que el gobierno, digamos, absorba este proyecto y solamente el gobierno federal, estatal, municipal y locales tienen el músculo, digamos, como para implementar esto. O sea, UNICEF no tendría el músculo. Entonces, esa es como nuestra labor que nosotros llamamos como incidencia, como abogacía, etcétera. Entonces, estas poblaciones que comentan, por ejemplo, las de niños con incapacidad, entran dentro del el grupo de edades que trabajamos con distintas entidades. Entonces, ya respondiendo, no hay una separación que tengamos un número desagregado como de las infancias o adolescencias que apoya UNICEF en cuestión de discapacidad, en cuestión de niños con cáncer, en cuestión de niños con VIH. No las tenemos así, simplemente porque el trabajo de UNICEF es como por llamarlo de algún modo, como superestructura y ahí es donde el gobierno después tendría que implementarlo y reportarlo. No sé si con esto más o menos respondí la pregunta. Veo que mi colega también, Francesca, tiene su mano levantada, quizá también para matizar esto. Francesca. Gracias, Toño. Nada más agregando ahí al tema que ahorita tocaste, ¿no? Y lo tocaste también hace rato, el tema de lo que estamos trabajando con AVE también y que somos parte también de EFI, es que la publicidad sea incluyente y representativa. Entonces, en un estudio que nosotros hicimos hace poquito, nos dimos cuenta, o sea, los hallazgos que encontramos son, además, pues, como de dos hallazgos principales que tienen que ver con cómo estamos representadas las mujeres, cómo están representados los hombres, ¿no? No voy a entrar mucho en este detalle, pero el tercer hallazgo es que hay falta de representación de personas con discapacidad, de personas de tonos de piel más oscuros, de tamaños de cuerpos más grandes, de personas de más de 60 años. Entonces, considerar también estos otros tipos de variables, ¿no? En las propuestas que se hagan. Digo, ya hablando como específicamente al tema de publicidad, al tema del apoyo a niñas y niños con discapacidad, pues bueno, ya lo mencionaba Toño, ¿no? Pero sí quería resaltar este tema, porque es algo que estamos intentando cambiar la narrativa, ¿no? De la publicidad en México y que tiene mucho que ver con lo que Toño decía también, pues, de este tema que pasó de blanquear las imágenes, ¿no? Entonces no queremos eso, sino lo contrario, o sea, que se vea la representación, que se vea, pues, la inclusión en todo lo que también propongan, ¿no? Gracias.
Gracias. Decir que el espíritu del niño regresa durante la colocación de la ofrenda violenta la relación de la muerte y la niñez. Mm, Pues considero que en este caso no es algo tan violento, pero a ver, Fran. No, más bien no quiero bajar la manita y no. Este, Ay, yo quisiera, perdón, fue de hace rato. yo quisiera participar ahí si me lo permiten. Eh, Creo que ese son el tipo de mensajes que depende el contexto de la persona, digamos, en la teoría de la comunicación más clásica, es como de yo emisor estoy sacando este mensaje y depende también del contexto del receptor, cómo lo interpreta. A mí me parece que no, pero estoy seguro que para muchas personas que tienen alguna situación urgente con la infancia, por ejemplo, si tu hijo está pasando alguna situación muy grave y tú eres una familia vulnerable y estás en el punto más álgido de una situación que no puedes con ella, quizás recibí este mensaje si digas, uy, estoy demasiado. Si tu hijo acaba, lo voy a decir con todas sus letras, acaba de fallecer recientemente y recibes un mensaje de este tipo, va a ser demasiado. Entonces, depende mucho el contexto de la persona que lo vaya a recibir. Como dijo Alejandra, es Día de Muertos y bueno, todo el mundo y el mexicano con la muerte le tiene cierta cercanía. Pero pensando en cómo la persona que va a recibir el mensaje podría interpretarlo, yo le daría una segunda pensada. Por ejemplo, a esta pregunta que acaban de hacer. Entiendo que es como la pregunta que sale ahorita en la sesión de preguntas y respuestas. Igual yo le daría una segunda pensada y sí eh, tomar el contexto de las personas que van a recibir el mensaje, porque va a haber muchas personas que en su vida esté, digamos, un poco estándar, pero no todo el contexto de México es así. Gracias, Marco. ¿En qué medios les gustaría enfocarse? Bueno, es que justamente es lo que les comentaba al explicar el brief. No tenemos un medio en específico en el que nos quisiéramos enfocar, más bien queremos que ustedes nos propongan. Y de hecho, tenía yo también una pregunta sobre eso, porque en el chat varios están preguntando por un video de 4 minutos, cuáles serían las especificaciones, Sí, pero justo. ¿Quieren? Les contesto rapidísimo esa parte. En su entry kit están todas las especificaciones del video. De referente a lo que están preguntando, en el video se deben mostrar todas las piezas propuestas de la campaña, medios digitales, impresos, TV, cine, radio, o sea, todo lo que ustedes usen, ahí lo tienen que presentar. ¿Algo más, Ale? ¿Quieres agregar? pues no, justamente que no estamos pensando en un medio en específico, ¿no? Una campaña de tele, por ejemplo, o de social media, más bien queremos que ustedes propongan. Gracias. En los ejemplos que debemos dar de las ejecuciones, ¿podemos usar niños de verdad o tienen que ser creados con inteligencia artificial? No, sí pueden usar niños de verdad. Ok. ¿Hay alguna marca o comunicación que los inspire o consideren un referente para ustedes? Mm, Esa Pues es una muy buena pregunta. Este, no sé si haya después, porque ahorita se me están acumulando los ejemplos. No sé si haya después hay oportunidad de completar este brief o un mini alcance y les podríamos, sí, eso sí, pasar algunas campañas inspiradoras que nos han emocionado a lo largo de los años. Astrid, no sé si haya como un segundo contacto con todas las personas que entienden esto, pero a mí sí me gustaría aprovecharla porque sí, hay campañas que me han inspirado, pero ahorita No que hay un segundo las tenga a la contacto, mano, Marco, pero adelante. ¿cómo, perdón? No hay un segundo contacto con los chicos, digamos un tipo webinar, pero adelante con lo que tú quieras explicarnos. O a un correo, digamos, ¿no? Ah, sí, Que sin podemos problema. enviarles. Sí, igual sí, con Alejandra y yo podemos rebotar justo estos como ejemplos inspiradores que pueden servir porque claro, es como muy bueno cuando trabajas, digamos, con un diseñador o etcétera, pues le paso un mood board para que también vaya viendo, vaya inspirándose, ¿no? Y entonces también me parece muy válido ahorita y me gustaría aprovecharlo. sí, y solo aclarar que no hay una sola marca u otra organización que sea nuestro referente,
¿no? Más bien sería recolectar ejemplos de lo que nosotros consideramos que es publicidad buena y creativa recientemente, pero no hay una sola marca que sea nuestro referente. Ok. ¿Podemos utilizar otras estadísticas que tengan que ver con problemas de la infancia, nutrición, abandono, etcétera? Para estadísticas, a nosotros nos sobran. Entonces, yo lo que recomiendo es, y también lo podemos enviar en un alcance, en un correo. Apenas acaba de ser nuestro informe anual, hace unas semanas. Entonces, ¿qué significa esto? Que los especialistas de UNICEF estuvieron trabajando con gobierno, haciendo estudios, guías, etcétera. Y en esta publicación que está colgada en nuestra página, que es un PDF con todo lo que hicimos y viene ahí como cifras, estadísticas del estado actual de la infancia en México, yo digo que se pueden usar esas, y cuando lo publicamos, los medios retomaron de ahí, entonces sería como muy natural para nosotros proporcionar este informe. Sí, justamente métanse a nuestra página de UNICEF, ahí en grande van a encontrar el informe anual que se acaba de publicar hace una semana y vienen muchos detalles de todas nuestras áreas de trabajo, vienen los ejemplos de campañas que le puse en el brief, de Come como Campeón, de nuestro sitio de emergencias, entonces de verdad échense un clavado ahí y creo que eso les va a acabar de aclarar el panorama. ¿Cuáles creen que son los factores que motivan a un mexicano a donar? Uy. Empiézale, empieza, ahí sí, sí es tu mero mole, sí, también es nuestro mero mole. Bueno, eso también es darles un poquito de la respuesta del brief, pero creo que los mexicanos somos muy solidarios unos con otros, hay un gran sentido de pertenencia como nación, como pueblo, de ayudar, por ejemplo, cuando han habido justamente desastres como los terremotos, el sismo del 19 de septiembre, es cuando más se moviliza la población para ayudar y es lo que más nos motiva a donar y a tratar de ponernos en los zapatos del otro para ver cómo juntos podemos salir adelante, ¿no? Siempre se siente como esta gran fraternidad, una gran pertenencia hacia los otros y creo que en parte eso es lo que más motiva a las personas a donar, ¿no? Y acercarse a organizaciones como nosotros y ver qué pueden hacer desde su trinchera. Nosotros por eso tenemos un área, toda un área dedicada a los donantes individuales que se acercan y nos dicen, oye, a mí me interesa mucho los temas de educación, me gustaría ayudar a las niñas y niños, ¿qué puedo hacer? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Cómo contribuyo a eso? Entonces, esa es una de las grandes motivaciones para acercarse a UNICEF, ¿no? Sí, yo ¿Cuál es la diferencia? Perdón, sí, sí, adelante. nada más completando algo porque es un tema muy emotivo y muy emocional. Muy grande. Y lo hemos, y muy grande y muy humano. Entonces, por eso quisiera ahondar más. Em, Cuando uno tiene la oportunidad de platicar con estos jóvenes entusiastas que les digo que tienen un chaleco y son los que sirven de primer rostro hacia las personas que tienen una intención de ayudar, que saben que otro mundo es posible. Siempre en, y los facers o recaudadores, ellos lo saben muy bien, eh, y ven y se los encuentran y hay gente que luego nos ha dicho, eh, cuando platican con facers, yo siempre quería ayudar, pero no sabía cómo. Yo siempre quería hacer un mundo mejor para la infancia, pero no sabía cómo, o sea, cómo hacerlo. Sé que tengo esa voluntad, eh, pero no sabía cómo. Entonces, hasta que platican con nosotros, eh, ocurre este match, ¿no? Increíble, que muchas veces tenemos donantes que han sido donantes a lo largo de años. Entonces, yo lo resumiría en solidaridad, en l- los, en las emergencias que ha habido en el país, eh, no solamente por el clima, por los temblores, por otras circunstancias, eh, México
ha construido organizaciones, sociedad civil, etcétera. Entonces, el sentimiento de ayudar al otro en México es muy notorio y es muy fehaciente, ¿no? Esos son uno de los motivos que hacen que la gente apoye a UNICEF y continúe apoyándola. Aparte, la confianza de ver que los cambios se hacen desde UNICEF. ¿Cuál es la diferencia de UNICEF con otras organizaciones enfocadas en la infancia? ¿Hay quien contesta? Ale, ¿quieres empezar? Bueno, empiezo con que, pues la gran diferencia, por ejemplo, con Save the Children, con Teletón, con otras, es que justamente al ser parte de Naciones Unidas, nosotros englobamos más temas, no nos enfocamos solo en uno, sino en todos los que tienen que ver con derechos de niñas y niños. ¿No? Y no solamente nos enfocamos en trabajar en terreno, sino como les explicaba al principio y que complementó muy bien Toño, también nos enfocamos en incidencia para políticas públicas, porque así podemos llegar a un número mayor de niñas y niños beneficiarios, no solamente en ciertos lugares o áreas en específico, sino a nivel país. ¿No? Esa es una de las grandes diferencias de cómo opera UNICEF respecto a otras ONGs, por ejemplo. Sí, yo completaría esto que dijo Ale. Eh, una es la experiencia. Eh, Dado que UNICEF existe ya desde hace mucho tiempo, lo mencionaba en este periodo de guerras mundiales, eh, este quehacer a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, nos ha permitido mejorar los procesos. Por ejemplo, tú cuando llevas enfrentándose a exámenes finales, a presentaciones, cuestiones académicas, pues las vas mejorando desde el primer semestre y en el último semestre ya dices un pan comido. Este proceso de mejoramiento de procesos hace que UNICEF, y ahorita lo mencionaron en alguna pregunta, que si las donaciones son en especie o monetarias, nos dimos cuenta que es mucho mejor en cuestión de costos que sean monetarias. Por ejemplo, en una emergencia a nivel internacional, voy a mencionar Ucrania nada más por que se me viene a la cabeza, es más barato, entre comillas, más viable movilizar recursos que movilizar comida, que movilizar ropa, porque tan solo el hecho de transportar objetos, cajas, cosas físicas es caro. Entonces ahí en muchas otras organizaciones con muy buenas intenciones, pero sin experiencia, podrían movilizar medicamentos, ropa, comida, etcétera, pero la comida se echa a perder, los medicamentos también, y la ropa es muy cara transportarla. Entonces, la experiencia de UNICEF hace que sepamos que es mejor en ese tipo de situaciones, en cuestiones que tienen que ver con salud, por ejemplo. El hecho de que UNICEF forme parte de Naciones Unidas, de que no nada más es una organización solita, sino que tiene a muchas otras agencias, fondos hermanos, hace que, por ejemplo, ante situaciones que tienen que ver, y un ejemplo muy de estos días, eh, el Mpox o la viruela del mono, pues tenemos todo el respaldo, todos los a favor, digamos, el conocimiento de especialistas de la Organización Mundial de la Salud, como para poder ya no empezar desde cero, sino juntarnos con ellos y como organizaciones de Naciones Unidas hacer respuestas eficaces, prontas y que realmente lleguen a las personas que más lo necesitan. Entonces ahí también esta experiencia, pero se cuenta como con una red de colaboraciones eh, mundial que hace que las cosas fluyan más rápido, ¿no? Entonces ahí sería como experiencia, pero también una logística internacional que hace que las cosas sucedan mejor, más rápido y digamos, con una mejor factura, con mejores hechos, ¿no? Y así podría seguirle, pero se relacionan como al amplio tiempo que tiene UNICEF implementando,
a la red de aliados que tiene y a que esta confianza hace que gobiernos en donde somos invitados en los países, pues nos busquen, nosotros los buscamos y haya entendimientos más fáciles entre, digamos, gobernadores, presidentes, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es el como valor agregado de UNICEF. Sí, y solo cerrar con que también vemos mucho estrategias, no solo a corto plazo, sino a largo, ¿no? En cómo podemos mejorar esas vidas de niñas y niños, no solo dándoles ropa un día, sino mejorando toda la estructura para que no tengan que estar pidiendo ropa todos los días, por poner un ejemplo muy sencillo. Gracias. Al momento, ¿hay temas que consideren de mayor prioridad para atender y cuáles son las más apoyadas? ¿Qué temas? Voy a iniciar ahí tantito, Ale, si quieres rematar algo. Ujú. Eh, es, ¿Cuáles son las áreas más apoyadas? Era como la segunda pregunta, ¿no? ¿Y la primera cuál era? Al momento, ¿hay temas que consideren de mayor prioridad para atender y cuáles serían las más apoyadas? Sí, nos dimos cuenta que, digamos, toda la situación de la infancia está entretejida, ¿sabes? Eh, es una solución o una propuesta de solución que hace UNICEF que es integral. Por ejemplo, hay una estrategia que se enfoca en brindar atención en los primeros 1000 días de la infancia, porque son cruciales, ¿no? Pero esto no, digamos, haría tanto sentido si por un lado tampoco no fortalecemos los sistemas de educación para que un niño que está mejor alimentado tenga mejores espacios donde eh, obtener Desarrollarse. conocimiento. Pero también no haría sentido eso si no también establecemos diálogo con los gobiernos como para poder decir otros países, y esto es un ejemplo muy grosso, muy rápido, con ingresos parecidos a México, destinan tal porcentaje de su Producto Interno Bruto en infancia. Entonces también es necesario subir nuestro presupuesto en ellos, siempre pensando que es una inversión, no es un gasto. Entonces ahí como que nos hemos dado cuenta que todo está eh, unido como para poder hacer mejores condiciones en la infancia. Y si tienen mejor, por ejemplo, esto es algo, un racional que nos hemos dado cuenta, si un niño pasa más tiempo en la escuela, si no falta, si en la escuela hay mejores instalaciones sanitarias y mejor acceso a estructuras hídricas, agua, higiene y saneamiento, eh, no se enferma, está mejor de salud, pero también a su vez hace que eso pase más tiempo en las escuelas y aprenda mejor. Pero no se queda ahí también la situación, sino eventualmente va a lograr que niñas y niños tengan un desarrollo más equitativo. Entonces, va a lograr que niñas y niños en el futuro tengan el mismo acceso a oportunidades de trabajo bien pagadas. Entonces ahí es una cadena de buenas acciones que empieza, digamos, desde que haya mejor instalaciones sanitarias en los baños y termina en sociedades más equitativas. Entonces, son cosas muy integrales que están interrelacionadas unas con otras, pero sí, ya respondiendo más la segunda pregunta, hay temas por los que la gente tiene una mayor tendencia a entenderlos más rápido. Alimentación, nutrición, salud, son temas que desde UNICEF eh, la gente entiende muy rápido. Uno no tiene que explicar mucho pensando en estos donantes individuales que habla Alejandra, que son las personas que están en la calle, ciudadanos, que no tienen que explicarle mucho porque saben que es bueno que los niños estén en la escuela. Saben que es bueno que los niños tengan comida de calidad. Es bueno que los niños tengan acceso a servicios de salud en sus comunidades. Hay otros temas que son más abstractos y ahí voy a otra vez retomar la primera parte de la pregunta, que necesitarán como más luz
o como más explicación a las personas o estos posibles donantes individuales, personas que son, por ejemplo, política social, que Alejandro lo explicó muy bien con el tema de los sellos en la comida. Ese es un buen ejemplo, pero luego a la gente le cuesta trabajo eh, política social, protección a la infancia, eso como, ¿qué será, no? Entonces, ya recapitulando, sí, hay temas que necesitarían, digamos, más atención a nivel público, que es protección a la infancia, eh, y política social, y temas más asequibles a las audiencias, que es educación, nutrición y salud. Fran. Complementando ahí este tema y también una pregunta que vi relacionada con donantes, ¿no? Y con empresas más bien, o sea, con sector privado. Nosotros hemos visto que las empresas apoyan mucho las causas de educación, de agua y saneamiento, un poco lo que decía Toño, también en desarrollo infantil temprano, las áreas de, por ejemplo, de protección son más difíciles de recaudar. Entonces, eso también lo pongo sobre la mesa. Y hay otra pregunta sobre el tema de patrocinios también, que sepan que si van a proponer este tipo de esquemas, adelante, está perfecto, pero intentar cuidar qué tipo de marcas, ¿no? proponen para vincularse con UNICEF. Por ejemplo, nosotros cuidamos mucho nuestra reputación. Todas las empresas con las que trabajamos se revisan, hay un due diligence como muy detallado que se revisa, entonces, pues no vincular, por ejemplo, pues nuestra marca con marcas como, por ejemplo, de alcohol, de tabaco, de alimentos y bebidas en general. Entonces, sí pueden proponer este tipo de cosas, de alianzas, de patrocinios, cuidando mucho esta parte, ¿no? Y considerando que pues a las empresas muchas veces principalmente les gusta apoyar ese tipo de causas relacionadas con los temas que les mencionábamos Toño y yo, ¿no? O sea, tomar esto en cuenta también. Nutrición, educación, agua y saneamiento, desarrollo infantil temprano. Estas son las principales, según nuestra experiencia viendo como sector privado. Sí, claro, y Gracias, Fran. justo como menciona Fran, además de cuidar desde industrias que obviamente no serían bebidas alcohólicas o tabaco y demás, también fíjense en su parte de responsabilidad social, en las noticias de las empresas si no han tenido escándalos, por ejemplo, con trabajo infantil o ese tipo de cosas. Trabajar con aliados de sector privado es todo un tema que Fran sabe mejor que nadie, entonces como sí pueden proponerlo, pero tengan mucho cuidado, ¿no? Cuando hagan su revisión de a quién están proponiendo. Y en nuestro Gracias. informe, perdón, rapidísimo, se los puse en el chat, está nuestro informe en el chat, hay una sección de trabajo con sector privado. Ahí pueden echarle un ojo y darse una idea del tipo de alianzas que hacemos, del tipo de organizaciones con las que nos vinculamos, el tipo de marcas, ¿no? El tipo de empresas. Entonces, eso está en nuestro informe. Le pueden dar una revisada también para que pues vean un poco este tipo de alianzas. Perfecto, gracias. ¿Sería perjudicial si en la propuesta se muere una persona cercana a un niño? Mm, y es que creo que depende mucho cómo lo manejen dentro de su propuesta, ¿no? Si a lo mejor están escribiendo un guión para un video y ponen esto sobre la mesa, pero le dan un giro a la historia y no se queda solo esta parte de que, ay, se murió tal persona cercana al niño, puede funcionar. Sí, también No se desde, queden nunca con la primera idea que les viene a la cabeza. Está bien que ahorita lo pregunten, pero traten de darle realmente una buena pensada a cuál va a ser su concepto principal creativo de la campaña. yo creo que también depende mucho desde dónde se aborde la pérdida, porque entiendo que el hecho de que una persona fallezca, eh, que es lo que preguntaron en el video, es si quizá en la campaña, durante el racional de la campaña fallece, yo tendría como, ¿no? Algo de duda, algo de duda. Pero quizás si el motor de la campaña o el motor de las acciones que va a desempeñar algún personaje, etcétera, pensando esto más en storytelling, es la pérdida. Ahí creo que
está como mejorcito, ¿no? Porque todo el mundo actúa de alguna forma diferente después de una pérdida. Llámese pérdida de las llaves o pérdida de una mascota, de un ser querido, etcétera. Entonces, me gusta más esto, actuar a partir de la pérdida que ver en el racional la pérdida. No sé si me estoy entendiendo. Ojalá y sí. Si no, por aquí ando. ¿Se pueden proponer patrocinadores? ¿Ustedes tienen este tipo de colaboración? Es Sí, es que un poco nosotros, lo que comentaba hace rato, ¿no? O sea, sí, sí se pueden proponer, sí tenemos este tipo de colaboraciones, solo cuidar, pues, el con quién se propone que se vincule la marca. Partiendo de lo que mencionan, ¿se podría recurrir a alguna de los aliados mejor posicionados de UNICEF o OMS para hacer una campaña conjunta? pues podría ser una propuesta, pero sí saben que Organización Mundial de la Salud también es parte de Naciones Unidas, ¿no, chicos? Sí, sí, yo digo que sí. Me gusta la pregunta, ¿eh? Porque ya está como buscando otros partners y otra forma de apalancar, ¿no? Eh, a mí me gusta, aunque hay que mencionar que la OPS, ¿no? Sea como la Organización Panamericana de la Salud, las que ve países que tienen que ver con la región. Eh, pero bueno, a mí me parece una respuesta válida, una pregunta válida y al menos de mi lado yo diría que sí. ¿Quieren que enfoquemos nuestra campaña a algunas causas específicas o hablar de la mayoría, pero destacar alguna en específico? Pues miren, más allá de lo que ya acaba de explicar Toño, de las áreas prioritarias, temáticas y demás, yo les diría que se vayan a la base de nuestra misión, que es proteger los derechos de la infancia, ¿no? En general lo pueden bajar desde ahí y creo que va a ser más fácil de comunicar que tratar de abordar áreas temáticas en específico dentro de todo lo que hace UNICEF. Ujú. Mencionaron que en UNICEF no se pauta en medios, pero sí como parte de nuestra estrategia creemos que podría ser buena idea, se podría proponer justificando las razones o de plano mejor no hacerlo. Sí se puede proponer, no hay problema. Si ustedes lo consideran parte de su estrategia, es algo nuevo que están proponiendo y sí se puede hacer. Sí, yo también concuerdo con esto que dice Alejandra y lo decimos, ¿por qué lo comentamos? Eh, digamos, habría dos vertientes, ser un poco simplista, pero digamos, publireportajes, anuncios en revistas, en medios, que eso UNICEF sí lo ha hecho, pero cuando es digamos, otro nivel que más bien como es periodismo puro y duro, ahí UNICEF no invierte, no hace ninguna compra de espacios, etcétera. Eh, porque es bastante común que si es algo de medios, nos contacten a nuestra área de medios y haya trato como entre fuente y periodistas, ¿no? Como ese tipo de cosas donde no hay compra de espacios, ¿no? Eh, Sin embargo, UNICEF sí ha hecho posicionamiento de anuncios, digamos, y creo que es donde va la pregunta, ¿no? De anuncios o piezas publicitarias. Correcto. Si pintáramos al niño como Catrín, ¿estaría permitido? Sí, no hay problema con eso. ¿Tienen alguna campaña con la cual nos podamos guiar un poco para llegar al tono que buscan? Pues lo que ahorita les acabamos de compartir, que viene el ejemplo en la presentación del brief y que se metan a nuestra página para ver las campañas que hemos hecho recientemente. Tengo una duda con el tono de la campaña. Emotiva es el cliché de la mayoría de las campañas similares. ¿Puede ser un tono más divertido, empático y quizás alegre? Sí, totalmente. Sí, yo diría que súper sí. Em, ¿UNICEF será la única marca con la que se trabajará en EFI College este año? Sí. Mm, y ya, son todas las preguntas. Hay más, pero todas ya han sido respondidas, digamos, son repetidas. Entonces creo que Sí.
Solo la Bueno, parte Ah, del video, creo que no estoy segura si ya les quedó claro que el video es más bien como un resumen de lo que se propone en la campaña, ¿no? No es que les estamos pidiendo a fuerza una pieza audiovisual de 4 minutos para que sea parte de la estrategia de medios, ¿no? yo vi por ahí una pregunta que es interesante. Iba a decir el nombre, pero dice anónimo. Y dice, ¿cuál es el mayor reto que han enfrentado con sus campañas? ¿Qué han hecho que ya saben que no funciona? Eh, Esto es una gran pregunta y Es una podría gran quedarme aquí pregunta, más de así 20 que... minutos con Alejandra y Francesca. Eh, yo creo que como buena práctica funciona y ustedes la han escuchado mucho, eh, contar una historia desde el punto de vista más humano y de ahí llevarlos a un, un problema más grande eh, y luego es como de, oh, si hay solución, si hay un, un mundo posible que es diferente, eh, pero es posible llegar a ello, porque no, esto no es solamente discurso, no solamente retórica, nos hemos dado cuenta que sí es posible. Eh, y pequeños, grandes avances como lo del etiquetado, que se destine más presupuesto para la infancia, pero luego alguna actividad que estamos haciendo nosotros que luego ya camina sola por las autoridades. Eso es como, son pequeños logros, pequeños grandes logros. Entonces, eh, yo sería de la idea de cuando no nos funciona es cuando no podemos contar una historia y nada más hacemos un llamado a la acción. Eh, una imagen, una idea, eh, dona o únete o súmate, eh, luego no nos funciona porque es lo que generalmente hacen todos. eh, no sé si por prisa o por muchas razones. Entonces, cuando hay una historia, por ejemplo, tenemos una pieza que se desarrolló a partir de Otis, que voy a juntar algunos links y luego se los voy a hacer llegar a ustedes para que lo puedan diseminar. Es la historia de un niño que se llama Gerardo, en donde platica que quiere regresar a la escuela y su mamá está contando de sí, mi hijo ya estaba súper emocionado por regresar a la escuela y no pude dormir por regresar a la escuela, ¿no? Hizo un video de 1 minuto. Entonces logras esa identificación y ves al niño. Hay unas escenas también algo devastadoras de la destrucción que dejó Otis, pero mediante musicalización y una escena como de dron que va subiendo, etcétera, ahí se hace a partir del niño que dices quiere regresar a la escuela, pero se tardó tiempo en que hubo condiciones para que hubiera escuelas en condiciones para regresar. Entonces ahí haces clic inmediatamente. Eh, Porque ¿quién no ha estado nervioso por un acontecimiento que va a ocurrir el día siguiente? Eh, y la escuela a muchos nos ha quitado el sueño. Entonces ahí, eso rápido, dices, a mí me ha pasado igual. Yo no puedo dormir porque iba a entrar a la prepa y estaba bien nervioso. O iba a entrar a la universidad, iba a dar el próximo gran salto y estaba tan nervioso que no pude dormir y a las clases llegué desvelado. Entonces ahí es una identificación con el niño Gerardo. Esas son las cosas que nos funcionan a nosotros y las cosas que no tienen este storytelling que se ve mucho de alguien que de plano estuvo pensando como dices, como persona que consume campañas en alto número, dices aquí hubo un copy que le estuvo pensando, un copy creativo que le estuvo pensando y que tuvo todas las condiciones en su agencia para poder hacer algo increíble, ¿no? Esas son las que no funcionan. Eh, Hay otras que tienen que ver con timing, ¿no? Que por eso funcionan o no funcionan, que tienen que ver con si en la mañana hubo una noticia muy fuerte y toda una campaña que parecía que iba a estar buena, pues con el contexto se cae, ¿no? El contexto del país, etcétera. Pero bueno, ya regresando a lo que sí funciona, tiene que ver con eso, con contar una historia que pueda a todo mundo tener una identificación y ya que te atrapó, dices,
Sí, claro, yo pasé por lo mismo y en este caso no es de que yo haya pasado por un huracán, nunca ha ocurrido, pero en este pequeño elemento de estar nervioso antes de entrar a la escuela fue lo que me identificó. Entonces, eso lo pongo por ahí porque sí es algo que nos ha funcionado. Gracias. Una última pregunta. En los videos que queramos presentar, ¿podemos usar videos de stock? Sí, sí se puede. Pueden usar musicalización, siempre y cuando sea música libre de derechos, y pueden usar videos e imágenes de stock. Y de lo que decían, si usaban niños reales en sus piezas, y es que producen, asegúrense de tener el consentimiento de los padres, madres o cuidadores para que aparezcan en el video. Ya. Excelente. Pues si no hay nada más que agregar, muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Esperamos que se hayan quedado aún más entusiasmados después de esta revisión del brief. Muchas gracias Alejandra, Marco, Francesca por apoyarnos en esta conversación y muchas gracias como siempre al staff de AVE por estar también al pie del cañón. Entonces, si no hay más, pues les damos las buenas tardes y esperamos ver su trabajo muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias y Muchas buena suerte a gracias. todos. Saludos. Sabemos que es un reto, pero es nuestro trabajo de todos los días, así que adelante. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias.